Muy bien, entonces ya estamos grabando en la reunión de hoy. Y sí me gustaría que nos pusiéramos de pie, si les parece bien, para abrir los trabajos. Y con nuestro saludo tradicional, abrimos los trabajos de este grupo de Kabbalah para todos, a nombre de la Gran Fraternidad Universal, Pax. Pax. Muy bien. Bueno, pues ya, como ya nos conocemos la mayoría, ¿verdad? Sí, y así rapidito, pues nada más decirles que mi nombre es Roberto Hernández. Yo participo soy parte de la Red Cultural GFU con el ¿Hernández qué, maestro? Mosqueda. Mosqueda, ok. Hernández Mosqueda. Y, Fíjese que cuando usted no estuvo, ujú, falleció una persona con el nombre de Roberto Hernández y todos nos alarmamos, pero ya después dijeron que no era usted, era otra persona de otro lado. bueno, pues sí, gracias por mencionarlo. Muy bien. Sí, Entonces gracias, perdón. les decía que yo soy de primer grado, GETURS. Bueno, el maestro Toro nos graduamos con él en el año 2013, que ya cumplimos 11 años este año, ¿verdad? Mi esposa y yo, al mismo tiempo, este, con el maestro Toro acá en la ciudad de Houston, Texas. Bueno, y actualmente radico aquí ya tengo muchos años aquí en Arizona, en el área de Phoenix, ¿verdad? Por acá vivimos. Acá tenemos un grupo de hermandad, una hermandad de hermanos de la RGFU aquí en Phoenix. Muy bien, entonces aquí estamos en nuestro grupo de Kabbalah para Todos y le damos la bienvenida a todos ustedes. Yo inicié este tema de introducción al Zohar, que el día de hoy tenemos la tercera parte. Acuérdense que todo va quedando grabado, tanto los videos como los estudios en diapositivas para ustedes. Entonces, es un proyecto que me gustó mucho compartirlo con ustedes porque es algo muy interesante estudiar el Zohar, ¿sí? Y vamos viéndolo de una manera sencilla que se pueda entender, porque este libro del Zohar estuvo escrito o está escrito en un idioma, en una forma que muy difícil de entender, y pasaron más de 1000 años para que alguien pudiera descifrarlo. Data de principios de la era de Piscis, del siglo I, sí, y permaneció oculto. De hecho lo ocultaron en una cueva hasta que se dio a conocer, según esto por accidente, según cuenta la historia. Alguien lo encontró y entonces lo llevaron a, pues el pueblo hebreo, ¿no? El pueblo judío, el pueblo hebreo es el que este, lo manejó, lo conservó este libro. Estamos hablando de que del siglo XVI, cuando se dio una interpretación a este libro. ¿Y por qué es tan importante el Zohar? Bueno, porque es ese libro eh, eh, de Kabbalah, sí, más importante, el cual nos ayuda a entender principalmente lo que fue escrito en el Antiguo Testamento de la Biblia, que viene siendo la Torá, conocido como la Torá, o el Pentateuco, ¿sí? Los 5 libros principales que nos dejó Moisés.
Entonces, ustedes saben que la Biblia ha sido interpretada de muchas formas y por esa razón tenemos en el cristianismo tantas denominaciones, ¿verdad? De eh, dentro del cristianismo o diferentes tipos de, no se puede decir de religiones, se dice de denominaciones que interpretan la Biblia de diferente manera. Entonces el Zohar nos viene a ayudar a entender, interpretar todo este conocimiento con lo que es realmente. Sí, por eso es muy, muy importante, porque nos viene a unificar a través de este conocimiento, vamos a unificarnos, vamos a unirnos en esas diferencias de creencias, ¿verdad? Vamos a llegar a tener una sola verdad. Y eso es lo que se busca, la unidad. Sí, es lo que busca la Kabbalah, la unidad del ser humano. Muy bien, entonces, hablando del Zohar, primero se empieza con una introducción, que es lo que estamos haciendo ahorita, para posteriormente entrar ya en el contexto de este libro Zohar. Vamos a compartir pantalla para empezar aquí con la plática. Bueno, me dices si ya se ve ahí con ustedes. Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Ok, vamos a la página primera. Bueno, y como siempre yo les digo que esta plática es a nivel de compartir, ¿eh? No es a nivel de maestro. Yo no soy maestro, sino que, como les digo, tengo primer grado de GTools. Entonces, cualquiera de ustedes puede participar con algún comentario o preguntas también. Y entre todos aquí las podemos contestar. Muy bien. Entonces, en esta parte de la introducción vamos a estudiar o vamos a buscar la respuesta a varias preguntas. En el sistema hebreo, en esa tradición hebrea, se acostumbra crear preguntas para encontrar la respuesta. Sí, es la manera en que se maneja. O sea, bueno, por ejemplo, aquí, si ven ustedes, la pregunta número 1 dice, ¿qué es nuestra esencia? Entonces, el concepto de esencia, ¿sí? Se maneja dentro de la Kabbalah en lo que es los mundos, como los vemos aquí en esta figura, ¿sí? Aquí tenemos el árbol de la vida, ya sabemos que el árbol de la vida nos representa todo lo que fue creado, ¿sí? Para nosotros, para el ser humano. Y esta creación viene de lo que se conoce como Ein Sof, ¿sí? Aquí arriba le puse el nombre Ein Sof, que quiere decir la nada infinita. La palabra Ein es nada, Sof, infinito. Entonces todo lo que es color azul es la nada o lo gris de la parte del rectángulo que vemos aquí. Sí, entonces, ¿cómo podemos entender la nada y la creación? Bueno, antes de que de la creación del árbol de la vida y del universo y de todo, pues no había nada. Antes de la creación, esa es la nada, ¿sí? Y lo podemos entender como parte de Dios no manifestado, esa nada. Es Dios, el Dios no manifestado. Y la parte de la creación que vemos aquí como el árbol de la vida,
es el Dios manifestado. Sí, así de sencillo. Hay un Dios no manifestado y un Dios manifestado. Y si vemos, comparamos esto con la tradición del hinduismo, allá tienen también estos dos conceptos con Brahman y Brahma. Para ellos Brahma es el Dios manifestado y Brahman es el Dios no manifestado. Esto quiere decir que toda la creación, tanto la de nosotros como los seres humanos, viene de ahí, viene de la nada. Son conceptos abstractos, difíciles de comprender. Por esa razón vamos a ver más adelante que este Zohar se enfoca principalmente en la materia, que es la parte más inferior del árbol de la vida, el mundo físico y de la forma. Bueno, para esto vemos que toda la creación se divide en 5 dimensiones, 5 mundos. Aquí los vemos, aquí estamos, el nombre de cada mundo, de arriba hacia abajo. El primero es conocido como Adam Kadmon, ¿sí? Y esta es la dimensión del mundo del hombre primordial, que corresponde a un 100% de luz. Acuérdense que el Génesis nos dice que Dios creó la luz en el primer día. Entonces, esa luz va a dar lugar a todas las demás dimensiones, disminuyendo en intensidad. Esa luz va a ir bajando en intensidad hasta llegar a la parte más inferior. Entonces, en ese caminito descendente, se van creando estas dimensiones. Aquí las podemos ver otra vez, son 5. En la primera ya dijimos el mundo del hombre primordial, conocido como Adam Kadmon. Luego, el siguiente mundo es el de la esencia, Atzilut. Se conoce con el nombre de el mundo de Atzilut y quiere decir mundo de la esencia. Por eso estamos hablando en esta primera pregunta de ¿qué es nuestra esencia? Porque en este segundo mundo que vemos aquí corresponde a ese elemento, la esencia. Y así va bajando la luz. Luego tenemos el mundo de Beriah, conocido como el mundo de la creación. ¿Sí? Sucesivamente, luego sigue pues el mundo de la formación. Son 6 sefirot del árbol de la vida que comprenden ese mundo de la formación. Y más abajo tenemos el mundo de la acción, nuestro mundo físico. Entonces, de lo que tenemos percepción como seres humanos a través de nuestros 5 sentidos, podemos percibir el mundo físico, ¿verdad? El mundo de la acción, que está más abajo. Y también percibimos el mundo de la formación. Es el mundo psicológico, el de la conducta del ser humano. Nuestra conducta, ¿sí? Nosotros nos comportamos de acuerdo a cómo fuimos formados en este mundo, que corresponde a los planetas, a toda la formación psicológica que nos da los planetas y el universo mismo. Entonces, como seres humanos, podemos percibir el mundo físico y el mundo de la formación, el psicológico. Esos 2 mundos. Pero los que están arriba, los otros 3, no los percibimos. El mundo de la creación, el mundo de la esencia y el mundo de la luz, el hombre primordial. Esos 3 mundos no los vemos. No son, nuestros 5 sentidos no nos permiten ver esos mundos. Entonces, en esos mundos superiores, ahí está la esencia. Estamos hablando de la primera pregunta. ¿Qué es nuestra esencia?
Entonces, la esencia es la primera manifestación de la luz que proviene de lo más alto, de ese Ein Sof, de esa nada que hablamos hace un ratito. Esa luz, ¿sí?, se manifiesta en la esencia de toda la creación, es la esencia. ¿Y cómo podemos entender a la esencia? Bueno, pues yo podría dar un ejemplo este, de cuando hacemos tortillas de harina, ¿sí? Podríamos decir que la esencia de una tortilla es la harina con que se hizo la tortilla. La harina se puede decir que no es nada, la esencia está considerada dentro de esa nada del Ein Sof, de la nada. No tiene forma, no tiene psicológicamente un comportamiento, no tiene nada. Acuérdense que estamos hablando de que hay una nada. Esa nada, más bien, las tres primeras sefirot del árbol de la vida están dentro de esa nada. Entonces, no podemos definirlo. Entonces, vamos a decir que la harina es la nada, es la esencia. Y en el mundo de la creación, si nos vamos al lado izquierdo, se toma la esencia, la harina, y se moldea con el agua y todo lo demás para crear la tortilla en ese mundo de la creación. Entonces la esencia es la harina. Después a la tortilla le damos forma en el mundo de la formación, la hacemos redonda o cuadrada o le ponemos sal o qué sé yo, y ya tiene una forma y luego se materializa como tal en el mundo ya del físico, ¿verdad? Pero todo proviene de la esencia, ¿sí? No de la Muy luz. respetable, tenemos la mano levantada de Jorge Chávez. Sí, adelante, Jorge, adelante. Sí, gracias. La pregunta pues en esta clase que empieza ¿qué es la esencia? Y si está representada por Jogma, podríamos responder que también es la sabiduría, porque Jogma corresponde a la sabiduría, ¿sí? Y Briak, pues el entendimiento, ¿sí? Es el mundo de la creación, pero la pregunta que venía, que ¿qué es la esencia? Pues ya estás dando pues una respuesta, pero hay otra pues que yo trato de entender. Si Jogma representa la sabiduría, esa Sefirot, ¿también podría ser esa respuesta? Sí, la sabiduría corresponde a Jogma como Sefirá, como en específico. Jogma es la sabiduría, eso es Jogma. Y la esencia es la dimensión que se crea como un mundo, ¿sí? Entonces serían dos cosas separadas, ¿no? La sabiduría y la esencia. Con respecto a los mundos, a las dimensiones que se crean. No sé si me explico. Bueno, no sé cómo ligar las dos cosas, pero la sabiduría existe como tal, sí, como lo que es Jogma, como es su característica, su cualidad, digámoslo así, en la sabiduría. Así como en Binah es el entendimiento, su cualidad de Binah. Ujú. Así Muy como bien. cada planeta tiene una cualidad, entonces cada sefira tiene una cualidad. Digamos, la de Gesed es la misericordia, la de Ujú. Geburah es el juicio, la restricción, la de Tiferet es el equilibrio, la belleza, como cualidad de la sefira. Ujú. ¿Sí me explico? Y Sí. ahora, entonces Jogma crea una dimensión,
Sí, con su inteligencia, con su sabiduría, crea una dimensión y esa dimensión es conocida como Atzilut, el mundo de Atzilut, la cual corresponde, entonces decimos que corresponde a la esencia, que es con lo que se hacen las cosas. ¿Sí? O sea, no las vamos a hacer con sabiduría, pero sí los hacemos. La esencia ya se considera como una materia, como les decía, la harina con la tortilla, y la esencia de la harina sería el trigo, y la esencia del trigo sería pues la tierra, el agua y todos los cuatro elementos que hacen que nazca, que se forme una semilla de trigo, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar una pequeña diferencia, ¿no? La esencia es con lo que se construye todo lo que existe en el universo. Y lo vemos aquí como algo que no tiene forma todavía. La esencia no es nada, no tiene forma de nada. Y se le da forma acá en Binah, en el mundo de la creación. A lo que quiero llegar es que nosotros como seres humanos fuimos creados de la esencia de Jumá, ¿sí? Se combinó esta esencia con, con las cualidades inferiores del mundo de Atzilut, de Asia, perdón, de abajo, la parte de abajo. Entonces ya hemos platicado de que se combinó. ¿Por qué razón se combinó el deseo de recibir acá en Malhut, el egoísmo? ¿Cómo se fue a combinar con la santidad de Jogma y Binah? Si las tres de arriba es la santidad, corresponde a Dios en su máxima expresión de amor, digámoslo así, porque se elevó en la parte inferior, se elevó antes de todo esto pasó antes de la creación de nosotros, de nuestro universo. Se elevó Malhut, se elevó en conciencia y se encontró con Binah, al nivel de Binah. Entonces, Binah, la intención de Binah era crear al hombre con esa esencia divina para que ayudara a llevar a esa parte espiritual al fondo del árbol de la vida, donde no hay. Ya dijimos que la luz está restringida arriba en esas tres sefirot superiores, ahí hay luz. Abajo no hay luz, ya dijimos el otro día. Entonces la intención de Binah era llevar esa luz de misericordia hacia abajo, donde no hay. Entonces, por eso es que esa es la idea que quiero transmitir, que nosotros estamos hechos de esa esencia divina de Jomá, ¿sí? Pero fue combinada con la parte de Malhut, y entonces tenemos las dos cualidades, tenemos la parte de espiritual y la parte contraria, que es el deseo de recibir, el egoísmo. Bueno, todo esto es para que entender pues que estamos hablando de la esencia, ¿no? Con lo que fuimos creados. Ahora, pero si tienen comentarios o preguntas, ya saben, adelante. Bueno, en la pregunta número 2, dice, ¿cuál es nuestro papel en la larga cadena de la realidad de la que somos pequeños eslabones? Todo lo vemos aquí a la derecha, en el árbol de la vida. Otra vez el alma está arriba, ven, en el nivel de Binah. Ahí fue creada el alma y ya dijimos que esta alma cayó hasta la parte más baja por el pecado original, que es el ego, el egoísmo, ¿no? Bueno, entonces todo ese caminito es nuestra realidad. Aquí se los puse en realidad. Todo la sefirot del árbol de la vida, ¿sí? Pero la pregunta dice, ¿cuál es nuestro papel en la larga cadena de la realidad? Entonces, nuestro papel es así como les decía hace ratito, es llevar la espiritualidad, llevarla desde abajo y
hacia arriba, hacia todos los niveles de existencia para llegar hasta la parte más alta, ¿no? O sea, nosotros, ya dijimos, tenemos esa espiritualidad, es parte de nosotros. No estamos conscientes, tenemos que despertarla y llevar esa espiritualidad hacia arriba para que se cierre el árbol de la vida y llegue a haber una unidad en todo, en ese gran todo, ¿verdad? Muy bien. Y la tercera pregunta dice, miren, aquí estamos contestando las preguntas así nomás, pero más adelante vamos a hablar de todo esto otra vez, ¿eh? Bueno, la tercera pregunta dice, la introspección nos revela nuestras imperfecciones y nuestra posición inferior, mas al examinar al trabajador que nos ha concebido, estamos obligados a sentirnos llenos de elogio. Y no es lógico que de un perfecto trabajador salga solo trabajos perfectos. Esto está un poquito complicado, ¿verdad? O sea, nosotros vemos que hay imperfecciones. Como seres humanos no somos perfectos. Pero ¿cómo es eso posible si fuimos creados por un ser perfecto? Entonces, quiere decir que también tenemos esa capacidad de llegar a esa perfección. Sí, pero todo esto es un proceso eterno, no sé, que puede ser muy largo, ¿no? O a lo mejor puede ser muy corto. Depende del trabajo de cada ser humano. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo es posible que si venimos un Dios creador perfecto, ¿por qué nosotros tenemos imperfecciones? ¿Sí? Lo cual nos vamos otra vez a aplicar los conceptos de Kabbalah que nos dicen que como seres humanos necesitamos trabajar en la conciencia para merecer esa perfección, esa luz que dijimos que está arriba. No la tenemos, esa luz no la tenemos porque no la sabemos usar, porque la usaríamos para hacernos un daño. ¿Sí? Si fuéramos sabios todos, bueno, pues, ¿cómo usaríamos la sabiduría? Pues a lo mejor para ganar más dinero o para someter al prójimo. ¿Sí me explico? O sea, no sabemos usarla. Tenemos que merecer, tenemos que elevarnos en conciencia hasta Tiferet, aquí al centro. Y Tiferet, que es el cuarto grado, el del gurú, fíjense cómo está conectado con Joumá, con Binah y con Tiferet. Hay 3 líneas, 3 senderos. Entonces el cuarto grado, el gurú recibe esa luz que no tenemos acá y nos pasa esa luz hacia abajo, ¿verdad? Bueno, entonces sí, tenemos defectos, pero para trabajar en ellos y lograr esa evolución, ¿eh? Aquí ya vimos los mundos. Entonces vamos a la cuarta pregunta. Nuestra mente nos dice que Él, Dios, es completamente benevolente, más allá de toda comparación. Entonces, ¿cómo es que Él creó criaturas que sufren y agonizan a través de toda su existencia? ¿No es la naturaleza del bien hacer el bien o por lo menos no dañar de la manera que se hace? Bueno, esta pregunta también está muy difícil, pero vamos a ver para poder entenderla que en la creación existen 2 polaridades. El lado derecho es la columna de la misericordia, del amor, ¿sí? Aquí en Gesed hay amor infinito, hay misericordia infinita. Pero esa misericordia, ese amor infinito puede llegar a ser un daño si lo damos en exceso. Entonces tiene que tener una medida y esa medida nos la da la columna izquierda. En este caso, Geburah, ¿sí?
Geburah pone los límites y son tan estrictos esos límites que es muy difícil cumplir con los requisitos de Geburah para ascender. Entonces, Geburah, combinando a Geburah con Gesed, que es lo que hace Tiferet en el centro, ¿sí? Se crean esos límites para no dar el amor de más y dañar a alguien, a algún ser querido. Si le damos de más, lo vamos a dañar, ¿verdad? Le vamos a hacer un daño, como a los niños, no les podemos dar de todo, ¿sí? Entonces, hay límites, pero del lado izquierdo esos límites son tan estrictos que no se permite nada aquí. Entonces, si hay un error, no hay de que te perdono y no te preocupes, no, hay consecuencias. Del lado derecho es lo contrario. Del lado derecho hay un error y todos tus errores son perdonados, todos completamente. No te preocupes, hazlo otra vez, sigue adelante, adelante. ¿Sí me explico? Entonces, del lado izquierdo, Dios creó el mundo con ese rigor, porque a partir de Binah se dio la creación, como lo vimos hace rato, corresponde al mundo de la creación. Entonces el mundo y nosotros mismos fuimos creados del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, por eso hay ese sufrimiento, porque caemos en errores X y sufrimos, ¿sí? Y encontramos misericordia del lado derecho, ¿verdad? Sí hay misericordia, pero siempre y cuando actuemos de manera positiva, o más bien, no hasta de negativa, que, ¿cómo podría decirlo yo? La misericordia es infinita, es para todos, para los buenos y los malos también. Pero si actuamos de manera negativa, repito, sí hay consecuencias, porque del lado izquierdo aquí no se perdona nada. ¿Okay? Los maestros dicen que es por el lado izquierdo que vamos a ascender a encontrar esa pureza, porque aquí se requiere ese cambio, ¿cómo se dice? Depuración para poder pasar a través de Geburah. ¿Sí? No sé si me expliqué. A ver, estamos hablando entonces de que sí hay sufrimiento, pero el sufrimiento es una consecuencia de nuestros actos, ya sean personales o colectivos. Y que esos errores que cometemos, hay un punto en que no son perdonados del lado izquierdo, ¿no? Bueno, eso es lo que podemos decir de esta pregunta número 4. La pregunta número 5, ¿cómo es posible que el infinito sin inicio y sin final, extraiga de sí mismo criaturas transitorias, mortales y finitas en sí mismas? ¿Sí? Bueno, pues entonces aquí mismo en la figura les Muy puse. respetable, tenemos la mano de Jorge Chávez. Sí, adelante, Jorge, Sí, adelante. la bajé porque avanzó. Quisiera yo entender un poquito más acerca de esto. Se supone que cuando nacemos, pues podríamos decirlo de una manera perfecta, puesto que en Jomá, que es la esencia, se va pasando como están las flechas del árbol de la vida, ¿verdad? Pasa a Binah, que es el conocimiento, y así vamos bajando la misericordia a justicia, y así la belleza, triunfo, gloria, eh, todo pues hasta llegar hasta el reino, con el objeto de que si cuando nacemos de nuestra alma estamos tomando cuál fue nuestra maleta, es decir, nuestras experiencias, bajamos para seguir, para continuar con nuestra evolución, y así nuevamente tratar de alcanzar, llegar como nacemos. Bueno,
A ver, dime la última parte, o sea, sería la pregunta para comprenderla Sí, mejor. o sea, mi pregunta es tratar de entender que si cuando nacemos, nacemos perfectos, porque nacemos de la esencia, de una esencia, y en el Binah que pasa al número 3, que es el alma, entonces el alma toma esas experiencias de la vida pasada y así es natural que tengas que bajar hasta el mundo físico para que puedas seguir trabajando y evolucionar y nuevamente, pues no sé si nuevamente a través de muchas encarnaciones llegar hasta la parte más alta, sí, que es la corona. Quisiera entender que así fuera, pues si tú me lo dices de otra manera, pues mucho mejor para mí, para no tener esas dudas. Bueno, vamos a mover aquí un poquito. También tenemos la mano levantada de Julie. Sí, permítame primero hablar con Jorge. Aquí está, mira, Jorge, to- todo lo que dijiste es correcto, Jorge, es correcto. Mira, aquí en esta figura vemos que del lado izquierdo, aquí abajo se los puse, hay una involución. Y sí, de arriba hacia abajo. Y de abajo para arriba es la evolución, ¿verdad? En niveles de conciencia, que son 7, como los 7 niveles de conciencia de la tradición iniciática. Entonces, así como tú dijiste, el alma baja en 7 niveles a la parte más inferior. ¿Y por qué bajó aquí hacia la parte más inferior? Sí, porque el alma se corrompe desde el pecado original, que representa el pecado original, representa el deseo de recibir, el deseo egoísta de recibir para la luz, para uso personal. Entonces, el alma se corrompió de esa manera. Se contaminó con el deseo de recibir, con ese deseo egoísta. Yo quiero la luz para mí, para sentir placer. Entonces, como ya se contaminó, el alma, acuérdense que se originó acá arriba, en Binah, ahí fue creada el alma, pero como se contaminó, entonces, para corregir esa contaminación, tiene que bajar el alma hasta Malhut, hasta nuestro mundo físico, tiene que involucionar hasta abajo, porque la corrección se da con el prójimo, ¿sí? Con los que nos rodean. Yo me voy a corregir en la medida que aprenda a convivir con mis semejantes, en la medida que yo trate bien a mi semejante, en la medida que yo reaccione positivamente a todo lo que me rodea. Entonces, estamos aquí en este mundo físico para corregir esa falla, ese desequilibrio que se dio en el alma, que ya dijimos que traemos dos cosas, traemos tanto lo espiritual como el egoísmo, la parte contraria. Entonces, así nos creó Dios con los dos conceptos, las dos cualidades, lo espiritual y el materialismo, ¿sí? Entonces venimos, no podemos corregirnos ahí arriba, no, tenemos que bajar hasta lo más inferior para convivir con el hombre, con nuestro semejante. Y con él con el hombre es con el que vamos a encontrar esa corrección. Entonces, esa corrección se va dando en niveles que corresponde a la evolución. Vamos subiendo poco a poquito en la medida que nos vamos corrigiendo. Y cuando ya realizamos la corrección al 100%, llegamos hasta el punto donde está lo más elevado y formamos parte de esa unidad. Esa triada que está arriba es una unidad. Ahí ya no hay forma, no hay espacio, no hay tiempo. Es una sola cosa, es la luz. Entonces, todo lo que dijiste, Jorge, es correcto, es correcto.
Gracias. Entonces, miren, aquí les puse del lado izquierdo una onda, una figura de una onda sinusoidal. Son las ondas de radio, ¿verdad? Electromagnéticas. Y fíjense cómo esa onda sube y baja, ¿verdad? Así, y tiene una cierta velocidad y una cierta longitud de onda y una cierta frecuencia, pero en sí lo que hace físicamente es una vibración que sube, o sea, a su punto más intenso y luego baja a cero y se va hacia la parte negativa, luego así va subiendo y bajando, ¿verdad? Es lo que hace Dios con nosotros aquí en el árbol de la vida. La involución es esa luz que baja a la parte más inferior, pero no se queda ahí, como la onda sinusoidal, no se queda, sube otra vez. Entonces esa misma luz vuelve a subir y luego se repite el ciclo, en otro tiempo, en otro universo, qué sé yo, otra vez, otra involución y otra evolución. Y esto es eterno. Y no sabemos cuánto dura cada ciclo, no sabemos. Entonces, por eso les decía que el estudio del Zohar nos habla únicamente de la materia, que es Malhut, el mundo físico, y de la forma de la materia, que es el Yetzirah. Nada más de estos dos mundos nos habla el Zohar, porque estos mundos son transitorios, tienen un ciclo de vida, ¿sí? Así como el ser humano, tenemos un ciclo de vida, el cuerpo físico tiene su ciclo de vida. Es en estos dos mundos, el físico y el de la formación, hay ciclos, ¿sí? Y hay tiempo, pues, o sea, ciclos determinados por cierto lapso de tiempo, pero en los mundos superiores ahí no hay tiempo, aquí tenemos, es eterno, aquí no hay cambios ciclos de que, si me explico, que terminan y empieza otro ciclo, no, aquí tenemos la eternidad. Entonces, el Zohar no habla de esas partes superiores donde está lo eterno. Se refiere a ello un poquito nada más para tener una idea, porque es un mandamiento, dice la Biblia, ¿no? Dice, conoce a tu Dios. Ok, entonces el Zohar nada más contempla lo necesario para conocer a nuestro Dios, es esa parte espiritual. Pero de esto no vamos a hablar, es algo muy elevado. Nos vamos a encargar nada más de la materia y la forma de la materia. Todo lo demás es abstracto. Muy bien, entonces aquí le puse esa onda. Sí, perdón, adelante. Gracias. Ok, muy bien. Teníamos la mano de Julie levantada. Sí, adelante, Julie. Hola, buenas noches. No quisiera robar tanto tiempo de la clase, pero en sí tengo esta duda desde hace tiempo y no sé si usted pudiera resolverla a través de la clase del día de hoy. Si le prestamos atención a la Biblia, es muy diferente el Dios que se habla en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hablamos de un Dios que es celoso, que también a través de la palabra justicia, pues se llevó consigo pues también muchas vidas, sobre todo en los capítulos de Reyes. Entonces, usted mencionaba que teníamos en la parte número 1 aquello más sublime, por así decirlo, y involucionamos a un mundo físico. A partir del estudio bíblico, me da mucho más sentido porque era de acuerdo a una de sus preguntas, creo que era la número 3, la 4, era el número 4. Me hace más sentido que Satanás sea quien esté gobernando este mundo y nos mantenga como encadenados a este sufrimiento, dado que si Dios es amor y es bondad, no le encuentro sentido para que estemos en un mundo donde hay tanto dolor, tanta guerra. Entonces, no sé si hay alguna respuesta al respecto. Sí, la respuesta es muy sencilla, miren.
La vida tiene reglas para vivirlas. Entonces, como les decía, del lado izquierdo, fuimos creados del lado izquierdo del árbol de la vida, donde están esas reglas, donde están esos límites. No se pueden cruzar esos ciertos límites. Y del lado derecho dijimos que es la misericordia. Aquí todo es perdonado, es universal, infinito, el amor infinito. Son dos extremos. Entonces, si caemos en el extremo izquierdo, queremos cruzar esos límites que la misma vida nos pone, ¿sí? Entonces hay consecuencias y pueden ser graves las consecuencias, ¿verdad? Por ejemplo, si atentamos contra nuestra vida misma por, qué sé yo, algún vicio, drogas, alcoholismo, pues hay consecuencias. Entonces no podemos romper esos límites, son leyes que están fijas. ¿Sí me explico? Entonces, parte del sufrimiento del ser humano es que rompemos esas leyes, queremos romperlas o las rompemos y hay consecuencias. Ahora, por otro lado, el Satanás, que eso lo estudiamos aquí hace un tiempo, ¿verdad? En hebreo se conoce como Satán y se traduce como oponente. Es el oponente, el que está en contra. Satán está en contra de la vida, está en contra de lo espiritual. Y no es más que nuestro ego, es parte de nuestra naturaleza, está en cada uno de nosotros. Hay una fuerza que nos bloquea, nos impide avanzar por lo espiritual. Por ejemplo, todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo, todos. Entonces, ¿por qué hacemos cosas malas? ¿Sí? Porque hay esa fuerza, es el Satán, es la fuerza del ego que nos impulsa a hacer lo que me conviene a mí, no quiero ayudar al otro, no, yo quiero hacer lo que a mí me conviene, lo que a mí me da satisfacción. Es una fuerza interna, ese Satán. Entonces, vamos a comparar al Satán, así con su traducción literal, que es oponente, como cuando hay una competencia deportiva. Sí, yo juego en un equipo de fútbol y vamos a jugar el domingo y hay un oponente y yo quiero ganarle al oponente. Sí, yo quiero ganar el juego. Entonces me enfrento al oponente y busco la manera de ganarle. Y si gano, me dan mi trofeo, ¿verdad? Así es la vida. Se trata de una pelea contra uno mismo, contra ese Satán, contra ese oponente. Ese es el juego de la vida. Si no tuviera chiste, la vida no tendría sentido. O sea, estamos viviendo para vencer al oponente, que es nuestra misma naturaleza. Vencer a ese Satán que está en mí mismo. Habrá muchos de ustedes que ya la llevan ganada, ese pleito contra su mismo ego, esa fuerza negativa, que ya la tienen ganada. Pero habrá muchos que no la tienen, que apenas están tomando conciencia de ello. ¿Sí me explico? Entonces, todo eso es natural, fue creado por Dios, ese sistema en el que estamos inmersos. ¿Sí me explico? Tenemos que luchar contra esa maldad, esa flojera de no querer hacer nada. Ay, no me levanto, hoy no voy a hacer ejercicio, hoy me voy a comer una pizza, una soda, y estamos luchando contra todo eso. Sí, ahora no voy a saludar a mi vecino o le voy a decir cosas que ya me cansé de él, todo eso. Entonces es una lucha constante a través de toda esta evolución. A ver, no sé, a ver si más o menos ahí Sí, sí, hermano. mucho más claro, le agradezco mucho.
Yo quiero comentar algo sobre la pregunta que hizo Julie. Sí, un poquito acerca de si nos metemos a cuestiones, por ejemplo, en el tarot, el arcano del diablo, que significa la apariencia, que son sugestiones que nosotros o nos inventaron o nos crearon, y que dice que esta falsedad mantiene esclavizada a la mayoría de la humanidad. Las armas del diablo son entender la vida como algo puramente material y de este modo perseguir nuestros deseos personales, dinero, sexo, poder, y siempre terminar siendo infeliz. O sea, esa sugestión que tenemos del diablo está muy clarita en el tarot, cómo nosotros podemos superar todas esas cosas que traemos, que nos, que nos heredaron desde nuestros ancestros, pues, y que vienen, pues, sabemos de dónde, ¿verdad? No sé si me desvié un poco, pero quise hablar un poquito del tarot respecto al arcano del diablo, el número 15, que el número 15, el número 1, pues, pertenece pues al arcano número 1, que es la atención del mago, ¿verdad? Y así le podemos ir buscando, pues, que es el 5, la carroza, que es la voluntad, etcétera, etcétera. Entonces, pues no sé si estuvo bien mi intervención, pero quise más o menos centrarme por ahí. Gracias. Sí, gracias, Jorge. Sí, está muy bien. Así rapidito, miren. En la carta número 15 está la figura del diablo sobre una piedra cuadrada, está encima, y de esa piedra están amarrados dos diablitos. Bueno, la piedra no está no es un cubo perfecto, es como medio cubo, ¿okay? Esa piedra, y esa piedra corresponde a la ignorancia. Entonces el diablo se vale de la ignorancia, o sea, nuestro ego, esa energía negativa, ese oponente, ¿sí? Se vale de la ignorancia. Nos dice nuestro ego así literalmente, mentalmente, nos dice, no hombre, ¿para qué vas a hacer yoga? Mejor vete, hoy hay baile, es viernes, vámonos a una fiesta mejor, nos tomamos una cervecita, o sea, literalmente, ¿sí? Pero es la ignorancia la que nos hace caer en esas actitudes, en esa conducta. Bueno, vamos a regresar entonces al tema. Vamos para atrás. Yo creo que se va a ir para largo este tema, porque no quiero estar aquí con ustedes hasta medianoche, ¿no? Pero vamos a tratar de avanzar un poquito más. Bueno, como les decía, son preguntas que se hace en el judaísmo, en la tradición hebrea, se maneja así con preguntas. Inclusive si hacemos una pregunta, luego regresan con otra pregunta, las respuestas, ¿verdad? Entonces la número 5, ¿cómo es posible que el infinito y sin inicio y sin final extraiga de sí mismo criaturas transitorias, mortales y finitas en sí mismas? Siento rapidito, ya hablamos de que la parte negra es el Ein Sof, es lo infinito. Y en la parte más inferior de la creación es lo finito, o sea, es lo contrario, es donde la vida se da en ciclos, ¿verdad? ¿Saben ustedes cuál es el ciclo uno de los más cortos que existen? Un ciclo. Por ejemplo, el ciclo del maíz es de 3 meses. Siembran la semilla y en 3 meses crece y da fruto, ¿verdad? Pero uno de los ciclos más pequeños que hay es el de un relámpago en una tormenta eléctrica. Si notan ustedes en las nubes, el relámpago se manifiesta todo se manifiesta en 3 etapas. Primero, se va formando, ya sea en las nubes por la electricidad, luego se manifiesta y luego desaparece. En esos 3 partes, ¿no? Entonces, un relámpago, véanlo y verá cuánto dura un relámpago. ¿Un segundo? ¿O medio segundo a lo mejor? Es un ciclo, tiene sus ciclos, se forma, se manifiesta y desaparece. Entonces, así está todo regido en nuestro mundo, en el plano físico, por medio de ciclos.
y eso es lo finito, ¿verdad? Y lo infinito es la parte de arriba, ¿sí? Donde no hay, donde es una eternidad completa. Bueno, todo eso se tuvo que hacer para darnos un espacio donde vivir, ¿sí? Somos finitos, el cuerpo es finito, no, el alma es eterna. El cuerpo es finito, ¿sí? Porque no puede ser infinito, porque se imaginan si ya estamos sufriendo como un sufrimiento eterno, ¿no? Mejor se acaba el ciclo y empieza uno nuevo, ¿verdad? Bueno, vámonos al... Tenemos bueno, eran 5 preguntas que les vamos a ir contestando ahí poco a poco, ¿verdad? Entonces, ahora para esclarecer todo esto completamente, estas 5 preguntas, necesitamos anteponer algunas indagaciones. Excepto, mira, esto es muy lo que les he venido diciendo, ¿sí? Que tenemos preguntas, bueno, vamos a buscar la respuesta, pero no podemos contestar a todo. Hay preguntas que no se pueden contestar. Y aquí nos dice aquí el Zohar que no vamos a preguntar, vamos a hacer una excepción y que Dios no nos permita meternos ahí en eso porque no es para nosotros a este nivel. Dice, en el lugar en que está prohibido, es decir, en Asmutó. Bueno, Asmutó se traduce como la esencia. Entonces ya dijimos que las tres sefirá de arriba, esa triangulación, Padre, Hijo y Espíritu Santo, forman parte de ese infinito, de esa eternidad, ¿okay? De lo infinito. Y de eso no vamos a hablar, ya lo dijimos hace rato, ¿verdad? El de Binah, que vemos aquí la tercera sefirá, donde dice Elohim, la mitad de esta sefirá, de la mitad para arriba, está conectada con lo infinito, pero la mitad para abajo sí está conectada con la parte inferior del árbol de la vida. ¿Ok? Entonces, podemos hablar de Binah, de la parte inferior, pero de lo de arriba, Jogma y Keter, nada más lo esencial, ¿sí me explico? Lo elemental, porque no hay manera de meterse ahí donde no hay nada. ¿Ok? Bueno. Y como dice aquí, aparte, miren, dice que es un mandamiento que está en la Torá. Dice aquí, conoce al Elohim de tu Padre y sírvelo. Sí, nos pide Dios que lo conozcamos. Elohim, ya sabemos que es el término que se usa en la primera frase del Génesis, ¿verdad? En hebreo se traduce como al principio creó Elohim los cielos y la tierra. Elohim creó los cielos y la tierra. Y Elohim es una palabra que está en plural, que quiere decir dioses. Se traduce como dioses. Entonces los dioses crearon los cielos y la tierra y todo lo demás. Y como le digo, está del lado izquierdo. ¿Sí? Creó los cielos y la tierra, pero con esas restricciones que les digo, con esas leyes que no se pueden transgredir. Si hubiera sido creado del lado derecho fuera diferente, pero no evolucionaríamos, no habría evolución, pero por medio del rigor de las leyes sí, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a estudiar, repito, la parte del mundo físico y el mundo de la forma, que está aquí en el centro. Y no nos vamos a enfocar en lo de arriba, nada más en lo más básico, ¿verdad? Y aquí tenemos las indagaciones. Estas indagaciones nos van a ayudar a contestar las preguntas que teníamos. En la primera indagación dice, ¿cómo podemos imaginar una nueva creación? ¿Qué significa algo nuevo que no sea parte de él? Bueno, esto es muy interesante, miren. Todo lo que existe en el universo que ha sido creado, todo el ser humano también, toda la naturaleza, en su totalidad, es parte de Dios.
O sea que no puede ser parte de algo fuera del Dios creador, porque no existe nada fuera de Dios. No hay nada, todo está comprendido en Dios mismo. Es decir, Dios mismo se manifiesta en toda su creación. Se manifiesta en mí. Ya dijimos que la esencia, mi esencia, es parte de Él, parte de Dios, parte de ese infinito. Entonces, todo lo que existe es manifestación de Dios. No hay nada fuera de Él, nada. Es omnipresente, está presente en todo. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que creó? Si todo ya está, todo es parte de Él, ¿qué es lo que fue creado? Esa es la indagación número 1. ¿Hay una creación? Entonces, si se habla de una creación, ¿qué es lo que Él creó? Porque pues todo es parte de Él. Entonces, eso lo podemos aquí entender en esta figura que está del lado derecho. Volvemos a ver la parte oscura del Ein Sof, esa nada infinita, ¿sí? Podemos ver que en estos círculos son 10 círculos concéntricos que corresponden a las 10 sefirot del árbol de la vida. Entonces, lo que representa esta figura, que de la nada, de esa parte oscura, Dios creó la luz en el primer anillo, ¿no? El primer círculo. De la nada, Él creó la luz. Y posteriormente hay un círculo negro. Ahí Dios hace una restricción, o sea, retira la luz y luego la vuelve a crear en el siguiente círculo, que corresponde, si alcanzan a ver ahí dice Keter, en la sefirá de Keter. Y así sucesivamente se vuelve a restringir, luego crea otro círculo de luz en Jogma, y así sucesivamente, otro círculo de luz en Binah, otro en Gesed, otro en Geburah, otro en Tiferet, otro en Netzach, otro en Hod, otro en Yesod, ¿verdad? Y otro en Malhut. Pero fíjense, en el centro hay un punto oscuro. Se considera esa parte negra como un vacío, ¿sí? Donde no hay nada. En ese vacío no hay luz. Y este vacío corresponde a nuestro mundo físico, la parte más baja, más inferior. Entonces, eso es lo que fue creado. Todo lo demás ya existe en Dios mismo. El sol, los planetas son Dios mismo. El universo, todo, absolutamente todo. Pero, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Ese vacío es donde se formó el deseo de recibir, esa parte egoísta. Y eso es lo que fue creado, el concepto de recibir, el egoísmo, pues. ¿Sí me explico? Porque entonces todo está integrado en Dios menos la parte egoísta. ¿Sí me explico? Y entonces cuando se habla de una creación, sí es cierto, pues se formó el universo, los planetas, los animales, el hombre, pero todo eso es parte de Dios, no emanó de Él mismo. No es que haya sido creado, sino que emanó. Lo que no es de Él es la parte egoísta, porque Él es amor 100%. ¿Ok? Y con eso más contestamos la indagación número 1. Entonces, ¿por qué creó ese vacío Dios? Pues ya dijimos, para que el hombre trabaje en encontrar la luz y que sea merecedor de la luz. ¿Sí? Ok. Y la indagación número 2 dice, si se dice que a partir de su poder omnipotente,
Él ciertamente puede crear existencia a partir de la ausencia. ¿Sí? Esto es crear algo a partir de la nada, de la ausencia. Es decir, algo nuevo que no está en él. Surge la pregunta, ¿qué es aquella realidad que puede ser concebida, la cual no tiene lugar en él y que es completamente nueva? Lo acabamos de decir, lo que es nuevo es el deseo de recibir, ese deseo egoísta. Eso lo que es nuevo con respecto a toda la creación. ¿Ok? Indagación número 3. Sí, la 3. Dice, tratando con lo que cabalistas han dicho, que el alma de un hombre es una parte de Dios. Ok, bueno, aquí en la figura vamos a hablar de esto. El alma del hombre es una parte de Dios. Ok, no es Dios en su totalidad, pero es parte de él. ¿Por qué no es Dios en su totalidad? Bueno, aquí nos da un ejemplo, si leemos el parrafito, dice que Dios, usando una similitud con una montaña, si Dios es una montaña y tomamos una herramienta como un hacha y arrancamos una piedra de la montaña, entonces la piedra es parte, sí, es parte de la montaña, ¿verdad? Estaba integrada a la montaña. Y al salir la piedra, es como el alma, así como el alma que sale de ese todo y se manifiesta como una parte. Esa es la similitud que se utiliza aquí para entender. Y aquí en el árbol de la vida les puse otra vez cómo el alma fue creada en el mundo de la creación y así ya dijimos que baja hasta la parte inferior para poder corregirse aquí y elevarse otra vez a su lugar de origen, ¿verdad? En la indagación número 4, dice, debido a que la carroza del mal y las cáscaras están al otro extremo de su santidad y que no se puede concebir algo más remoto como puede ser extraído o fabricado de santidad, mucho menos cómo se sostendría. Es lo que habló la compañera, que se me va su nombre, sí, cuando hablamos de Satanás, ¿verdad? ¿Cómo es posible que de la santidad, aquí está en nuestra imagen, haya salido un ser así como Satanás, y que se sostenga todavía, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Entonces ya explicamos que es parte del sistema, es una polaridad. La santidad se polariza en el polo opuesto, que es el deseo de recibir, que también se conoce como carroza del mal y como cáscaras. Es decir, que esas cáscaras son vasijas de recepción egoísta, 100%. Entonces el que cae en una de esas cáscaras, pues se contamina. Es muy fuerte la influencia del egoísmo que existe ahí. Es lo contrario a Dios como amor infinito, lo contrario, ¿sí? Es hablar de materialismo y espiritualidad como conceptos opuestos. Y ahí pues encontramos la respuesta a lo que preguntaba la compañera. Entonces, es un sistema de polaridad que tiene que existir para crear esa diferencia de forma. Lo sagrado y lo profano. Pero hay niveles muy bajos de ese nivel de deseo egoísta que hay que cuidarse de caer ahí. Muy bien. En la indagación 5 dice el asunto de la resurrección de los muertos. Esto está también muy complicadito, ¿no? Si las religiones como la católica habla de la resurrección de los muertos, el hinduismo habla de la
reencarnación. El judaísmo también habla de la reencarnación. Entonces, aquí el concepto interesante es que venimos a corregirnos en esta vida, en este plano físico. Ya dijimos que vamos a trabajar en corregir nuestros defectos, que es la parte egoísta. Pero si no logramos corregir esos defectos, no podemos elevarnos, nuestra alma no puede elevarse a esos niveles superiores, a ese nivel de la unidad. Entonces, por esa razón tenemos que volver otra vez a seguir trabajando en nuestra corrección. ¿Sí me explico? Entonces, por esa razón se da ese término de que los muertos tienen que resucitar para continuar con su corrección, ¿sí? Y así la reencarnación habla de lo mismo, ¿ok? Porque de otra manera no podemos, si no hemos sido corregidos, no podemos elevarnos en ese plan divino de evolucionar hasta los niveles más altos. Pues técnicamente eso es lo que corresponde a la resurrección y a la reencarnación. La indagación número 6 dice, nuestros sabios dicen que el hombre es el centro de la realidad, que los mundos superiores y este mundo corporal y todo en ellos no fue creado sino por él, obligando al hombre a creer que el mundo había sido creado para él. Es difícil comprender por qué, si cada ser humano con todas sus limitaciones asimila nada más un puñado de la realidad de este mundo y mucho menos de los mundos superiores, cuya altura es inconmensurable, el Creador se tomó la molestia de hacer todo esto para él y además, ¿por qué el hombre habría de querer todo aquello? La pregunta aquí en este parrafito es la clave para comprender esto, ¿sí? Dios creó todo lo que existe, ya lo dijimos, muy bien. Entonces, y aquí nos dice que lo hizo para nosotros, para el hombre. Toda la naturaleza está al servicio del hombre, toda completa. Muy bien, pero ¿cómo el hombre va a querer eso? Sí, es como si yo le doy un regalo a una persona y si no lo quiere, y si no lo acepta, entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo hizo Dios para que el hombre acepte todo lo que ha sido creado para él? Pues por medio de ese deseo de recibir, ¿sí? Es un deseo de recibir infinito, infinito. Por eso vemos que hay personas que tienen mucho, es decir, tienen propiedades, ganan mucho dinero y nunca están conformes, siempre quieren más y más y más. Son multimillonarios y quieren más. Es un deseo de recibir infinito, no tiene llene. ¿Okay? Con la finalidad de que se despierte el deseo de nosotros en adquirir todos esos mundos, todo lo que hay en esos mundos. ¿Sí me explico? Entonces, ahí vamos uniendo, ¿verdad? Conceptos para comprender el sentido de la vida, de lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a ver qué horas son. Bueno, sí. Son 8:45. Entonces, vamos a dar unos 5 o 10 minutos más y ya vamos a parar, Luisa, porque se hace muy largo, se Muy alarga bien. mucho esto, ¿verdad? Y vamos a continuar la siguiente tenida, si les parece bien. Bueno, entonces ya tenemos nuestras preguntas, nuestras indagaciones, y ahora nos vamos a ayudar para entender todo eso, con lo que dice aquí, dice, con el fin de comprender estas preguntas e indagaciones,
La clave es empezar a mirar el propósito de la creación. Nada puede ser creado, comprendido en medio del proceso. Miren, esto es muy, muy importante. Dice, nada puede ser comprendido en el medio, o sea, en la mitad del proceso. Es decir, si yo quiero hacer una casa, ¿sí? Y apenas llevo los cimientos y las paredes y le enseño mi casa a otra persona, pues no va a saber esta persona cómo es la casa hasta que esté terminada. Si no podemos enseñar algo que está a medias, ¿sí me explico? Solamente en el final del proceso vamos a entender. Entonces, así pasa con la vida. La vida es un proceso, ¿sí? Entonces, como estamos a la mitad del proceso, pues no entendemos, no sabemos cuál va a ser el final, no sabemos, ¿verdad? Entonces se trata de llegar a ese punto, a que podamos comprender la finalidad de la vida. Muy bien. Dice, mientras consideremos que el Creador, quien es perfecto de cualquier manera, es el único quien creó y diseñó nuestros cuerpos con todos sus atributos despreciables y admirables, comprenderemos que desde el fondo de la mano del trabajador perfecto no puede emerger un acto imperfecto. ¿Sí? Todo lo que él creó tiene la perfección, puesto que cada acto testifica a su ejecutante. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos entender la vida como un proceso ya en su finalidad, como un proceso ya terminado? ¿Cómo es posible eso? Sí, por eso aquí les pongo la imagen que vimos hace rato, donde vemos que la parte superior del árbol de la vida, ya dijimos que son tres estados este, de existencia. Son tres los que hay arriba del árbol de la vida, que es el Ein, corresponde a la nada, Ein Sof es la nada infinita, y el Ein Sof Aur es la luz de la nada infinita. ¿Ok? Entonces, como les decía, en las ondas sinusoidales, que esta onda sube y baja, sube y baja. Así es como podemos entender entender nuestro proceso de vida, ¿sí? Como un ciclo de involución y evolución. Pero en este ciclo ya todo está hecho, todo. Si no hay que construir nada aquí, todo está hecho. Ya dijimos que nacemos con nuestra alma, con esa parte espiritual que nos da Jomá. Ya está hecho, ya somos espirituales, 100%. Todo ya está hecho. Entonces, ¿cuál es el final? Es regresar a esos niveles superiores donde existe lo eterno, la unidad, donde no hay espacio, no hay forma, no hay tiempo. Y luego se daría otro ciclo. Fíjense que para esto hay que desarrollar muy bien la intuición. Todo esto hay que intuirlo, porque no lo podemos comprobar. No podemos comprobarlo. Si yo trato de que ustedes manejen la intuición y díganme si el concepto está claro o si hay alguna pregunta, porque este es el concepto más difícil de comprender, ¿eh? El hecho de que vivimos en un ciclo en donde ya todo está hecho y lo recorremos ese ciclo a través del desarrollo de la conciencia. Es como lo vamos Yo a tengo una recorrer. pregunta, maestro. Sí, dígame. Entonces, si ya venimos espirituales, ¿quiere decir que no nacemos malos, sino nos hacemos?
Exactamente. El, se dice que el ser humano, bueno, hay dos formas de verlo, le dicen, dos formas. Cuando fuimos creados a nivel de Binah, acuérdense que dijimos que subió Malhut subió a esos niveles, ¿sí? Entonces se combinó lo espiritual de Jogma con el egoísmo de Malhut. Se combinaron, Eloisa, los dos se combinan. Esa es nuestra naturaleza, porque subió, en otro diagrama a futuro les podía enseñar cómo es de que antes de que fuimos creados, Malhut se elevó, en conciencia se elevó, y su parte inferior se mezcló. Binah utilizó esa parte inferior de egoísta de Malhut, porque en la parte inferior del árbol de la vida, acuérdense que no había luz y solamente deseos egoístas. Entonces, al subir Malhut, se combina con Binah y Binah nos crea en ese mundo de la creación con esos dos conceptos, se lo hice, con lo espiritual y el materialismo. Con los dos, hay una combinación de los dos elementos, se lo hice. Entonces, el hombre tiene que evolucionar, como lo dijimos la vez pasada, activando su alma. El alma es la que nos conecta con la parte superior, con Binah. El alma sigue conectada acá arriba, no se desconecta. Entonces, nuestra alma es la que nos va a dar esas cualidades espirituales. Entonces, todo eso es parte de ese juego de la vida, de ese mecanismo. Tenemos que despertar el alma, ya lo dijimos, con pensamientos positivos, hablando correctamente, expresando esos pensamientos positivos y con nuestros actos. Entonces, el alma empieza a agarrar fuerza y nos empieza a elevar en conciencia. Pero tenemos los dos, Eloisa, los dos elementos, lo espiritual y lo material. Sí, Y tenemos que trabajar en eso. sí, Sí, Roberto, sí, Roberto. adelante. Muchas gracias, maestro. Ya son las 8:54. Tenemos la mano levantada de Jorge Chávez. Yo creo Sí, que con él terminamos por esta ocasión, sí, maestro. sí, claro que sí. Sí, Sí, y déjenme quitar ya la pantalla. es muy breve, mi comentario es Sí, muy sí, sí, breve. adelante. Lo que Eloísa decía, ¿verdad? En ese sentido, pues yo creo que nos queda claro cuando en la ceremonia cósmica nos dicen somos luz y a la luz volvemos, es decir, bajamos y regresamos, es decir, cuando morimos nuestra alma se desprende y vuelve a la luz. Es la manera como yo lo interpreto, pues. Está muy bien, está perfecto. Entonces hay que manejar ese concepto eh, de que el plan de vida, el plan de Dios ya está hecho y lo podemos ver terminado. No tenemos que esperar a ver ¿cómo se dice? El final del proyecto, porque ya está. Ahí existe, ya está hecho todo eso. Bueno, ese es lo que quería, a ese punto, aunque me faltan palabras para explicarlo, pero ustedes traten de analizarlo por medio de la intuición. Son conceptos muy abstractos. Bueno, entonces, si alguien quiere comentar antes de ya cerrar la plática, si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta antes de irnos, adelante, unos 5 minutitos. Bueno, parece que no hay comentarios. Entonces, ya les mandaremos nosotros aquí el calendario para continuar con este tema. Es un tema muy extenso, pero creo que es muy interesante, muy importante. Y vamos a continuar con la introducción al Zohar otro tiempecito. Vamos a cerrar entonces la grabación del día de hoy.